El 11 de noviembre de 1918 se le puso punto final a la Primera Guerra Mundial. Los derrotados, que fueron Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, fueron obligados a evaporar sus sistemas monárquicos e instalar un modelo republicano democrático, en algunos casos permitiendo la continuidad de la monarquía, pero ya sin poder real. El modelo de una república democrática, según el presidente norteamericano Woodrow Wilson, era el único que podía lograr la autodeterminación de los pueblos. Pero los derrotados no fueron los únicos que perdieron el poder de las coronas. El imperio ruso, bajo el zar Nicolás II, que ocupaba el bando ganador, también fue descabezado, dando paso al modelo republicano de los comunistas soviéticos. Otro actor ganador del conflicto donde la monarquía pasó a un segundo plano fue la corona de Italia, de la familia de los Saboya. A partir de 1922, el poder del rey quedó subordinado a la doctrina de un político militar llamado Benito Mussolini, dando origen al fascismo. Incluso un país neutral salió perjudicado de los aires antimonárquicos. El reino de España, de la familia de los Borbones, también cayó bajo el gobierno de un dictador militar, un dictador llamado Miguel Primo de Rivera. Ya en los años 30, tras unas elecciones donde ganaron los republicanos, la monarquía dejó de existir, dando paso a una cruenta guerra civil, la famosa Guerra Civil Española. Hoy en Historiopolis, en este cierre de temporada, vamos a viajar por la Primera Guerra Mundial, explicando en detalle a los protagonistas y sus batallas, y las mil y unas historias que hay de la Primera Guerra Mundial. Pero nos enfocaremos en el componente ideológico que se infiltró en la Gran Guerra, un componente que terminó marcando el ocaso definitivo de las monarquías europeas. Al momento del estallido de la Primera Guerra Mundial, Europa estaba gobernada mayoritariamente por monarquías, es decir, por monarquías hereditarias, por familias dinásticas que tenían el poder real. La excepción monárquica a esta regla era Inglaterra, ya que allí el poder estaba más en el Parlamento y lo estaba desde hacía mucho tiempo. En cuanto a las repúblicas, en Europa había solamente dos, esas eran Suiza y Francia. Este último, Francia, es uno de los implicados en la Primera Guerra Mundial y un implicado estrella. Esto lo expliqué en el capítulo en el que viajamos por la Tercera República Francesa, ya que Francia era una excepción en cuanto a su ambicioso sistema político, por lo menos a principios del siglo XX. Esto sucedía en Europa, aclaro, porque en América, del otro lado del Atlántico, para inicios de la Primera Guerra Mundial estaba lleno de repúblicas, y el gran ejemplo en aquel momento eran los Estados Unidos de América. Las repúblicas igualmente tenían el voto bastante restringido, es decir, no votaba una gran parte de la población como lo suelen hacer hoy en la actualidad. Aún así, podían seguir siendo llamadas repúblicas tranquilamente, ¿eh? Es decir, eran repúblicas, pero la cuestión democrática estaba bastante vetada, bastante restringida. Por eso, en algunos casos, a principios del siglo XX en América, estamos hablando ya de dictaduras, mayoritariamente de dictaduras en Centroamérica, en Sudamérica. Esto también pasaba en Europa, no lo de las dictaduras, sino lo de la democracia algo vetada, en donde vota un pequeño porcentaje de la población, pero lo cierto es que en proporción en América votaba mucho menos, se votaba mucho menos en América que en Europa, con excepción, por supuesto, del caso de Estados Unidos. Como vamos a hablar hoy de la Primera Guerra Mundial, nos vamos a concentrar en Europa, ya que fue en el viejo continente donde comenzó esta contienda. Y hubiera continuado con solo Europa como árbitro absoluto de la Primera Guerra si Estados Unidos no se hubiera metido en 1917. Esta explicación es la premisa fundamental de este capítulo, ya que estamos derramando aquí la tesis de un autor, un intelectual alemán, llamado Hans Hermann Hoppe, un autor muy polémico que difundió en los años 90 y a principios de los años 2000 una tesis bastante original sobre la importancia de la Primera Guerra Mundial. Hoppe agregó una variante de análisis que no se había utilizado en los innumerables trabajos
que se han escrito a lo largo del siglo XX sobre la Gran Guerra. Ese factor nuevo que incrustaba Hoppe en el análisis fue el de los sistemas políticos. Europa se transformó tras la guerra en un mundo donde las monarquías desaparecieron. Ustedes dirán, bueno, no es tan así, Eliseo, las monarquías no desaparecieron. Por ejemplo, Inglaterra, España o los Países Bajos seguían teniendo un rey e incluso lo tienen hoy en la actualidad. Esto es cierto, pero ocurre exactamente lo que explicábamos con Inglaterra. El poder no estaba ya en la corona y no está de hecho hoy en la corona. Digamos que las coronas o las monarquías en aquel momento y hoy ya con mucho más énfasis son una especie de adorno, donde los reyes son como una reliquia histórica que nos puede llegar a simpatizar como algo del pasado o que preserva algún componente religioso, pero no mucho más. Digamos que son como una pieza de museo para visitar un domingo en familia. El poder de un rey hoy en Europa, siendo buenos, directamente no existe. Tanto en Inglaterra como en España o los Países Bajos, Holanda, los reyes son reyes, pero no gobiernan. Lo mismo ocurre con otros tres países nórdicos en la actualidad que siguen teniendo corona. Son Suecia, Dinamarca y Noruega. También son reinos, pero bueno, ocurre lo mismo que con los demás. Y aún así, siendo piezas decorativas, porque supongamos bueno, que la idea de que los reyes gobiernan es real y que tienen el poder total, aún así siguen siendo solo seis, por lo menos en la actualidad, apenas seis de todos los países que tenemos en Europa. Pero bueno, esto no es algo de hoy, este fue el escenario que se alumbró, o que alumbraron, mejor dicho, los ganadores de la Primera Guerra Mundial cuando ésta llegó a su fin en 1918 y con los subsiguientes tratados de paz, como el de Versalles, por ejemplo, surgieron repúblicas por toda Europa, y quienes continuaron siendo reinos eran reinos donde el poder ya no estaba en las coronas, sino en los parlamentos. Para la década de 1920 se habían creado las siguientes repúblicas: Irlanda, Holanda, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Sin contar, por supuesto, bueno, alrededor de 20 repúblicas creadas ya en el este, bajo el ala de Moscú. La gran representación republicana tras la Primera Guerra Mundial y durante los siguientes años y las siguientes décadas fue la URSS, fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las otras repúblicas más céntricas de Europa surgieron a partir de la derrota de las dos potencias monárquicas más añejas involucradas en este conflicto. Estas dos monarquías eran el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Alemania era gobernada por los Hohenzollern, una familia luterana de origen medieval que tiene su capítulo en Historiopolis, y Austria-Hungría era gobernada por los Habsburgo, la casa dinástica no luterana sino católica en este caso, que fue la dueña absoluta de toda Europa durante la Edad Media, bueno, manejando los hilos del Sacro Imperio durante mucho tiempo. En Austria-Hungría reinaba Carlos, el Beato Carlos, que fue el último Habsburgo con una corona en sus sienes, y quien también, por cierto, tiene su episodio en Historiópolis. Se titula de esta manera, El último Habsburgo. Lo pueden buscar ahí en la lista. Teniendo en cuenta todo este panorama, con la tesis de Hoppe sobrevolando este episodio, vamos a entrar entonces en la Gran Guerra. Hay que decir que el conflicto no inició como un duelo de sistemas políticos, con este componente ya ideológico. De primeras fue una típica guerra para conquistar territorios. Fue pensada como una guerra típica del siglo anterior, del siglo XIX. Guerras cortas, rápidas, con pequeños cambios en el status quo de poder, pero nada más. No tenía por qué significar un cambio de régimen abismal, ni mucho menos. Pero el asunto de los sistemas políticos para principios del siglo XX estaba muy esparcido en Occidente. En algunos países la idea de un modelo democrático republicano era ya una verdadera obsesión. Si usted no contaba con una república, con un derecho al voto en constante crecimiento, por ejemplo, bueno, la visión era que usted no era un país desarrollado. Seguro era un país atrasado, inculto, que no tenía libertades, que estaba muy arraigado a cosas del pasado. Esto se creía realmente, esto se escribía a principios del siglo XX y fines del siglo XIX también. Y que, bueno, si el poder estaba en un monarca, seguro era un régimen opresivo,
que todavía se apegaba a cosas del pasado, a cuestiones tradicionalistas o peor aún, religiosas. Esta idea estaba sobrevolando mucho en Rusia, por cierto, el capítulo que grabé hace poco sobre Rusia, sobre el zar Nicolás II y su comparación con lo que vino después. Pero bueno, como nunca antes en la historia, en este momento los sistemas republicanos democráticos se habían convertido en un dogma. Repúblicas, bueno, en la historia podemos encontrar repúblicas, no muchas a lo largo del tiempo, por cierto, hay que decirlo, pocas veces. La República de Roma, algunas repúblicas de Italia, bueno, en el siglo XIV, XV, pero bueno, no muchos más, no hay muchos periodos de repúblicas. En Flandes también podemos encontrar, pero la verdad que no eran repúblicas en el sentido de lo que conocemos ya hoy o a principios del siglo XX, porque la república era al fin y al cabo, en estos casos que mencioné, excepto la República de Roma, eran al fin y al cabo familias dinásticas que no tenían una corona, eran repúblicas, pero eran gobernadas por familia, ¿no? Se le viene a uno a la cabeza los Medici, por ejemplo, en Italia, en Florencia. Bueno, eran los Medici, era una república, pero al fin y al cabo era una familia quien gobernaba. Lo único que le faltaba a los Medici es una corona o un título nobiliario, que al fin y al cabo lo terminó obteniendo. Se declararon duques, de hecho, mucho más adelante, duques de la Toscana. Pero bueno, en este caso, la República Democrática era una especie de dogma que decía que todo país debía tenerlo para alcanzar sus fines. Esto dominaba de la escena política en países como Inglaterra, Francia o Estados Unidos. No es casualidad que estos estuvieran, bueno, juntos en el bando de los aliados. Y donde esa idea no dominaba el gobierno o las esferas altas del poder, como podía ser en las monarquías de Alemania, Austria, Hungría o Rusia, había igualmente un sector que empujaba, algo minoritario, pero que ansiaba instalar ese sistema y derrocar de una vez y para siempre a esas familias añejas que reinaban hacía siglos. Esta es la lectura que nos aportó Jope, que en una guerra por territorio habitual en la historia de Europa, se había filtrado un elemento ideológico incontrolable, que finalmente se terminó imponiendo. Ese elemento era el democrático republicano. Bien, haya sido ideológico o no, porque claro que esta es una simple tesis, que a mí me pareció bastante interesante para analizar y mostrar, que no necesariamente la comparto al 100%. La cuestión al fin y al cabo no se definió por ideología, sino por las armas, porque esto fue una guerra en toda regla. Las guerras se ganan con armas, con buenas estrategias, con una moral alta y, bueno, con estrategas y generales que toman decisiones claves en momentos difíciles. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que con o sin su matiz ideológico, que no lo estamos descartando, de hecho estamos haciendo un capítulo con ese elemento, la batalla que para 1917 y 18 ya era de sistemas políticos, se terminó definiendo por las armas. Es decir, a pesar de la ideología, tenemos que poner las armas sobre la mesa aquí. Así que vamos a meternos en la situación bélica, que es en parte también muy interesante, que se ha escrito muchísimo también, por supuesto. La guerra inició a mediados de 1914, como ya saben. Las potencias se dividían en dos alianzas. Una era la Entente Cordiale, o la Triple Alianza posteriormente, que eran Francia, Gran Bretaña y Rusia. La otra era la que involucraba las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Italia se terminó cambiando de bando para 1915, eso fue muy importante para el devenir de esa guerra que había iniciado ya. Hubo muchas más naciones involucradas, pero bueno, estas eran las principales. El Imperio Otomano, de hecho, también se metió en la guerra en favor de las monarquías, de las potencias centrales. El detonante tuvo lugar el 28 de junio de 1914. Fue un atentado en Sarajevo, en la capital de la actual Bosnia. En aquel momento, Bosnia y Herzegovina era una provincia del Imperio Austrohúngaro. Fue aquel un atentado muy grave, porque fue el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando. Este era el sucesor Habsburgo que iba a reinar tras la muerte de Francisco José I, quien en 1914 era el emperador del Imperio Austrohúngaro cuando inició la Primera Guerra, pero ya tenía 86 años, no iba a poder ver el final de aquella guerra. Así que aquel crimen, el de Francisco Fernando, fue algo realmente grave.
No faltaba nada, podríamos decir, para que Francisco Fernando pasara a ser rey, por lo que ahí entendemos la magnitud bueno, del magnicidio, diríamos hoy. Iba a llegar al trono porque era sobrino de Francisco José. Francisco José terminó muriendo, por supuesto, en 1916, y quien pasó a reinar, obviamente no fue Francisco Fernando, porque ya no estaba en este mundo, sino que fue su nuevo heredero, un sobrino nieto que se llamaba Carlos, y quien ya, bueno, sería el último Habsburgo con una corona en las sienes. Como expliqué recién, está ese capítulo también en el archivo. El responsable del crimen se llamaba Gavrilo Princip, un fanático nacionalista que integraba un par de organizaciones revolucionarias bastante minoritarias, todo hay que decirlo. Bueno, estas organizaciones eran, por ejemplo, la Joven Bosnia y la Mano Negra, una guerrilla de origen serbio. El joven príncipe, que tenía apenas 19 años, era de origen serbio y muy rápidamente se sospechó de esa organización de origen serbio, la Mano Negra, que no solo era la agrupación más radical que existía en aquellos territorios de los Balcanes, sino que era directamente un brazo armado paramilitar del propio reino de Serbia. Y aquí entra a jugar un papel importante Serbia. El reino de Serbia era de culto ortodoxo y muy alineado a Rusia. Estaba enemistado a muerte con los Habsburgo. Como dije, los Habsburgo eran católicos. Y Serbia, de culto ortodoxo, todavía mantenía cierto recelo, bueno, de la fe, al fin y al cabo. Bosnia estaba bajo tutela de los Habsburgo, en ese caso, en ese momento. Y una fuerte militancia juvenil de origen serbio exigía la independencia de Bosnia. Esto le caía como anillo al dedo al reino de Serbia, porque la independencia de Bosnia era que Bosnia se fusione con Serbia. Es decir, por eso digo que es que a Serbia esto le convenía muchísimo. La independencia de Bosnia, con bombos y platillos, en realidad era tomar el territorio y ampliar sus dominios. La militancia juvenil de estos grupos terroristas y fanáticos no dejaba de ser minoritaria, y esto hay que tenerlo en claro. Pero el hecho de haber provocado un atentado tan grave había ocasionado un conflicto diplomático ya de causas mayores. Aunque también es cierto que esto era muy normal en aquellos momentos, en aquellos años de principios del siglo XX. Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, no podía ser otra cosa. Comenzó el reclutamiento y la movilización. En defensa de Serbia, que iba a ser aplastada por los ejércitos austrohúngaros, salió el Imperio Ruso, que se creía protector de los pueblos eslavos, especialmente de los pueblos eslavos de culto ortodoxo, que no quería perder un aliado clave en los Balcanes, al fin y al cabo. Al momento en que Rusia le declaró la guerra a Austria-Hungría, se sumó Alemania, quien había advertido a Rusia de que no tenía que meterse en un conflicto que no le correspondía. Rusia no le hizo caso, y aquello fue, digamos, un grave error para la propia Rusia, para el zar Nicolás II. Alemania en aquel momento era la potencia militar más temida de toda Europa. Además, su desarrollo económico deslumbraba a todos. Lo mismo pasaba con Austria-Hungría. Para ser buenos, todo el mundo hasta ese momento, 1914, había sido partícipe de un progreso económico sin precedentes. Lo cierto es que el ingreso de Alemania en la guerra prendía todas las alarmas. Francia le había garantizado el apoyo a Rusia si Alemania entraba en el conflicto. Pero Alemania se adelantó a los hechos y no solo le declaró la guerra a Francia, sino que también invadió Luxemburgo y Bélgica, dos pequeños países que estaban al norte de Alemania, bueno, están entre Francia y Alemania. Al entrar en Bélgica, quien tomó partido ahora fue Gran Bretaña y se metió en la disputa. Aquella primera quincena del mes de agosto de 1914 dio paso de manera así muy repentina a que todos estuvieran involucrados en una gran guerra europea. La guerra inició con la movilización de Alemania, que debió hacerlo desde el día 1 en dos frentes distintos, en el occidental, donde Francia e Inglaterra eran sus rivales, y en el oriental, donde Rusia era el gran enemigo. Esto significaba un gran desafío para Alemania, pero para los prusianos no era tampoco la primera vez que tenían que combatir en dos frentes, y como ya saben, tampoco fue la última. La primera pieza que jugó Alemania fue el Plan Schlieffen,
una estrategia que pretendía tomar rápidamente Bélgica, entrar por el norte de Alemania y desde la región de Alsacia y Lorena, que era alemana en este momento, llegar a París. El plan Schlieffen llevó este nombre por el apellido de su creador, Alfred von Schlieffen, quien había sido jefe del Estado Mayor hasta un año antes del inicio de la guerra. Había fallecido en 1913. La cuestión fue que el plan no funcionó precisamente del todo bien, por lo menos no en el frente occidental. Bélgica forzó una aguerrida resistencia y los franceses y británicos frenaron a los prusianos en la primera batalla del Marne. Los aliados lograron una victoria táctica, fue un golpe para detener al enemigo muy rápido. El Marne es un río, un afluente del río Sena, el que desemboca en París. París, por cierto, está ubicada a unos aproximadamente 100 kilómetros del Marne, por lo que la marcha venía muy bien para Alemania, que se vio obligada ahora a buscar alternativas de forma inmediata para no seguir retrocediendo kilómetros. Además, ambos bandos ya habían perdido de entrada más de 250.000 hombres en aquella batalla. Fue entonces que inició el juego de las trincheras. Los alemanes cavaron fosas para evitar el retroceso y al mismo tiempo los aliados copiaron la estrategia. Estas primeras trincheras, que fueron un recurso para salir del apuro, iban a estancar la guerra en pocos kilómetros, convirtiendo el conflicto en una auténtica atrocidad, falleciendo en aquellas trincheras cientos de miles de soldados por semana. A pesar de aquel freno en el río Marne, el panorama para Alemania no era desalentador tampoco, ¿eh? Seguían combatiendo en suelo francés, en suelo enemigo, y en el frente oriental, además, la guerra iba de maravilla. Dos generales llamados Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff habían conseguido un gran triunfo en la batalla de Tannenberg, en la actual Polonia. Los rusos sufrieron una de las peores palizas en ese duelo. El Imperio ruso igualmente tenía para tirar mucha carne en el asador, ¿eh? Especialmente por un enorme recurso humano. En otro terreno, como lo fue la Galicia ucraniana, los rusos aplastaron a los austrohúngaros, para que vean que la guerra iba y venía al principio. El problema de Rusia era la cantidad de tiempo que podía resistir, o bueno, la poca cantidad de tiempo que podía resistir. Podía poner muchos hombres, pero la realidad es que no estaban equipados de la mejor manera. Esto los rusos lo sintieron en 1915, que para fines de aquel año debieron retirarse por completo de la actual Polonia, y lo que habían ganado en Ucrania pasaron a perderlo por completo. Aquellas derrotas de 1915 fueron conocidas como la Gran Retirada Rusa. En aquel año se metieron en la guerra dos actores importantes. Por un lado, Italia, que era neutral al principio, se pasó al bando aliado. Esto era principalmente un dolor de cabeza para Austria-Hungría, más que para Alemania, ya que ahora todo el sur del imperio austrohúngaro demandó soldados constantemente. Las batallas se estancaron en el río Isonzo, en el Golfo de Trieste, la salida al mar, la única salida al mar que tenía el imperio austrohúngaro. La disputa era por eso precisamente, ¿eh? Por la salida al mar Adriático, lo que hoy podemos establecer como, bueno, es de hecho la frontera entre Italia y Eslovenia. Esa fue la mala, digamos, la mala noticia para las potencias centrales. Hubo otra buena, que hubo otro actor que se involucró y que sí jugó para Alemania y Austria-Hungría. Estamos hablando del Imperio Otomano. Los turcos eran un imperio en decadencia, esto también hay que tenerlo en claro, y a primera vista no era de gran ayuda militar. La ventaja fue que los otomanos contaban con yacimientos petroleros recién descubiertos. Lo habían descubierto en la provincia de Bagdad, en la actual Irak. Esto era una fuente de recursos fundamental para Alemania, que también iba a sufrir en el largo plazo los problemas económicos de la falta de recursos. Los aliados, especialmente Inglaterra, quisieron sacar rápido del juego a los turcos y evitar ese abastecimiento petrolero a Alemania. Recordemos que gran parte de la ofensiva británica consistía en bloquear económicamente a los prusianos a través de la vía marítima. Esto lo vimos en aquel capítulo tan interesante con Jorge Ariel Vigo y con Marcelo Meirenhoff, cuando, bueno, revisamos las batallas navales de la Primera Guerra Mundial, especialmente la de Jutlandia. Fue entonces que los ingleses encabezaron un desembarco en la península turca. La estrategia terminó en un absoluto fracaso para los ingleses. El desembarco en las playas de la costa de Anatolia, donde iban a combatir cara a cara con el Imperio Otomano, se encontró con una feroz resistencia de los turcos, que con armamento alemán expulsaron a la invasión finalmente, a los ingleses.
Este duelo desatado en el estrecho de los Dardanelos fue conocido como la Batalla de Galípoli. Si para inicios de 1916 la guerra estaba pareja, para finales de ese año ya estaba directamente estancada, pero con un saldo de muerte brutal. 1916 es el año de los dos combates de trincheras más crudos de toda la guerra, la batalla de Verdún y la batalla del Somme, ambas en suelo francés y no muy lejanas en distancia. Aunque se asume que Francia salió vencedor tras resistir en ambas batallas, la carnicería humana fue de tal magnitud que es difícil señalar a un ganador de esas dos batallas claves. Se perdieron en cada bando más de 1 millón de hombres. Muchos altos mandos, además de ambos contrincantes, fueron relegados a otros frentes menos decisivos. En Alemania se le entregó la jefatura militar a dos generales del Frente Oriental, que vendían, bueno, bastante bien. Eran estos dos generales, como mencioné hace un ratito, Hindenburg y Ludendorff. En Francia fue ungido Robert Nivelle y desterraron además al mariscal Philippe Pétain. Bueno, no lo desterraron, lo degradaron un poco. Para 1917, la cosa estaba más empantanada aún. Todos los involucrados estaban muy desgastados y lo lógico hubiera sido llegar a un acuerdo de paz, o por lo menos empezar negociaciones de paz. Se intentó en la Navidad de 1914, se intentó un poco en 1915, no fue el mejor año porque se involucraban cada vez más potencias a la guerra. El año 16 fue el de la guerra cruda de las trincheras en Francia. Y ahora el inicio del año 17 marcaba con un rumbo que decía que tenía que llegarse a un acuerdo de paz, a un intento de negociación por lo menos. Y fue precisamente eso lo que intentaron hacer. Pero paradójicamente, quienes llamaron a iniciar negociaciones de paz fueron las potencias centrales. No fue ni Francia ni Inglaterra. La propuesta había nacido de Viena, de la capital del Imperio Austrohúngaro. El 12 de diciembre de 1916, la oferta llegó a manos de los aliados, presentada más específicamente por el canciller del Imperio Alemán. El documento decía de forma textual lo siguiente: la guerra más terrible que la historia haya visto se ha estado deliberando en gran parte del mundo durante casi 2 años y medio. Esta catástrofe, que no ha podido detener el vínculo de una civilización milenaria en común, golpea a la humanidad en sus logros más valiosos. Amenaza con arruinar el progreso espiritual y material que fue el orgullo de Europa a principios de este siglo. Alemania y sus aliados, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía, han demostrado una fuerza invencible en esta lucha, conscientes de su fuerza militar y económica y dispuestos, si es necesario, a continuar hasta el límite la lucha. Están animados al mismo tiempo por el deseo de evitar más derramamientos de sangre y poner fin a los horrores de la guerra. Las cuatro potencias aliadas proponen iniciar negociaciones de paz lo antes posible. Están convencidos de que las propuestas que traerán a estas negociaciones, encaminadas a asegurar la existencia, el honor y la libertad de desarrollo de sus pueblos, constituyen una base idónea para el establecimiento de una paz duradera. Esta carta pudo haber sido, bueno, el principio de un alto al fuego, por lo menos para empezar, pero los aliados parece ser que no estaban conformes, no estaban muy convencidos de frenar el conflicto. Pretendían ofertas concretas, un poco más ambiciosas y especialmente la evacuación de algunos territorios ocupados. Alemania ocupaba una buena parte de Polonia en el este y de Rumania también la ocupaba. De hecho, Rumania había sido tomada por completo por los austrohúngaros en ese año, en el año 16. La pequeña parte de Francia y Bélgica ocupada por Alemania podía negociarse en los tratados, no era algo difícil de suponer. Es cierto que el texto tiene un tono todavía beligerante, pero al fin y al cabo fue una propuesta formal. No podían tampoco entregarse de manera oficial, sabiendo que, bueno, sus ciudadanos estaban dando la vida día tras día, semana tras semana en las trincheras. Al fin y al cabo, aquí estuvo la chance concreta de frenar la guerra. Da la impresión que los aliados sabían que pronto podrían tener a su lado un jugador estrella en su equipo, un jugador que entrara con aire fresco para inclinar la balanza. Estamos hablando, por supuesto, de Estados Unidos. No es casualidad que el 21 de diciembre de 1916, 9 días después de aquella carta, fue el propio presidente de Estados Unidos, el presidente demócrata Woodrow Wilson, quien se ofreció como mediador. Pero bueno, las potencias centrales no querían a Estados Unidos precisamente como mediador. Todos sabían que un árbitro como Estados Unidos tenía una mirada parcial. Y un mediador, bueno,
tiene que ser imparcial. Lo cierto es que la respuesta llegó finalmente el 30 de diciembre de aquel año y coincidió un poco con lo que quería, con lo que sugería al fin y al cabo Wilson. La respuesta de los aliados decía: la paz es imposible mientras no se garantice el restablecimiento de los derechos y libertades vulnerados, el reconocimiento del principio de nacionalidad y la libre existencia de los pequeños estados. Este último requerimiento de la existencia de pequeños estados hacía referencia a la proclamación de los nacionalistas del este europeo, en lo que luego se convirtió en la República Checa o en la propia Polonia. Un diario alemán opositor a la monarquía dio a conocer que el objetivo de los aliados para la paz era en realidad la disolución absoluta del Imperio de Austro-Hungría. Esa existencia era incumplible por las potencias centrales. No podían aceptar el desmembramiento de su monarquía, así que la guerra no tuvo otro remedio que continuar. En la primera mitad del año 17, finalmente, Wilson terminó llevando la guerra a los norteamericanos. El anuncio oficial tuvo lugar exactamente el 6 de abril de 1917. Y la excusa fue que el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, para declararle la guerra a los aliados e invadir Estados Unidos. El telegrama era real, existió, pero México se negó enseguida, se negó por completo. Eso no le importó demasiado a Wilson, que parecía tener definido hacía rato su entrada en la guerra, a pesar de que había hecho campaña diciendo que iba a mantener a Estados Unidos fuera de ella. Esto está contado en el capítulo sobre Wilson y el progresismo estadounidense. Para esa fecha, 6 de abril, y esto es importante aclarar, de 1917, había caído la monarquía rusa ya en la Revolución Republicana de febrero. Esto está contado también en el capítulo de la Rusia prerevolucionaria. Estas dos cuestiones marcaron el rumbo posterior de la guerra. La fuerza expedicionaria estadounidense, al mando de un militar, un joven llamado John Pershing, aunque fue llegando de a poco a Europa, para finales de ese año se iba a sentir con fuerza. Se concentraron directamente en el frente occidental, ayudando principalmente a los franceses, que seguían siendo la nación invadida, al fin y al cabo. Hubo una ofensiva francesa, que fue la ofensiva de Nivelle, aquel general que mencioné, que fue puesto tras las batallas de Verdún y del Somme, y que ganó apenas unos pocos metros en la batalla de Arras, pero a cambio tuvo casi 200.000 bajas, lo que generó disgusto entre las filas francesas y hasta se enfrentó. El propio general Nivelle se enfrentó a un severo motín, un motín de sus soldados. En pleno 1917 pasó esto, ¿eh? Fueron los franceses los que desafiaron a sus altos mandos. El motín fue sofocado con muchos asesinatos y Nivelle terminó siendo removido. En su lugar volvieron a llamar al mariscal Pétain, que fue nombrado nuevamente como comandante en jefe. Esto de los motines se hizo muy popular después en Alemania, por cierto, porque a fines ya del año 18 el agotamiento de los recursos en Alemania era brutal y comenzaron las revueltas y los motines. Bueno, en 1917 hubo uno muy severo en Francia. Petén era un líder militar muy conservador, además de que era católico, y para la Tercera República esa cuestión no era muy bien vista. Por eso en parte también había sido relegado tras la ofensiva del Somme. Esto, por cierto, está más contado sobre la persecución a los católicos en Francia en el capítulo de la Tercera República. Pero bueno, también Petén jugó un papel mucho más polémico un tiempo después, en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esa es otra historia. El liderazgo de Petén en la Primera Guerra era incuestionable, por eso es que volvió al alto mando francés. En el frente oriental, que lo dejamos un poco relegado, los republicanos rusos, ya no los monárquicos, que estaban al mando de Alexander Kerensky, el primer ministro, estaban entusiasmados por recuperar Polonia y contrarrestar el avance alemán por el este, pero aquello terminó siendo un estrepitoso fracaso. La que fue llamada la ofensiva de Kerensky fue una gran derrota rusa, y directamente fue la última participación rusa en la guerra. La derrota se mezcló con golpes de estados internos en la capital, en Petrogrado, que terminaron con la victoria de Vladimir Lenin en noviembre de 1917. Lenin y su grupo revolucionario llegó a un acuerdo rápido con Alemania y rindió a su país, desmembrando en distintas repúblicas todos los territorios por los que había luchado el zar durante 3 años.
La rendición fue firmada el 3 de marzo de 1918 en el Tratado de Brest-Litov, que es actualmente la capital de Bielorrusia. La caída de Rusia, que se mezcló con el triunfo austroalemán en Italia, también al mismo tiempo, en la batalla de Caporetto, supuso una situación inesperada para los aliados, que vieron con gran preocupación lo que se avecinaba. Entre abril y junio ya de 1918, Alemania, bajo el liderazgo de Ludendorff y Hindenburg, prepararon lo que se suponía la ofensiva final, especialmente envalentonados por la caída de Rusia y la victoria de los austrohúngaros en Italia. Pero las condiciones económicas de Alemania, como ya hemos mencionado, eran de desabastecimiento absoluto. Escaseaba la comida y las provisiones, por lo que aquella ofensiva, conocida como la ofensiva de primavera, aunque ganó metros, no fue más que un pequeño avance, que significó un desgaste terrible y ya irrecuperable para Alemania. La contraofensiva aliada fue letal. Fue comandada por el comandante francés Ferdinand Foch. Tras haber recuperado lo perdido en la ofensiva primavera, prosiguió el avance final, que fue la conocida Ofensiva de los 100 días, y tuvo lugar entre agosto y noviembre de 1918. Lo que definió esta última parte de la guerra es que la cantidad de hombres y provisiones que había puesto Estados Unidos implicaba que los aliados podían resistir más que las potencias centrales. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía firmaron la rendición y el armisticio final. En enero de 1918, 11 meses antes del final de la guerra, Wilson había dado a conocer al mundo sus famosos 14 puntos para la paz, donde básicamente cumplía su deseo de ser el mediador, pero hay que decir que fue un mediador algo extraño, ¿no? Porque básicamente fue juez y parte en esta historia. Obviamente esos 14 puntos y muchas sanciones más se vieron reflejadas en el Tratado de Versalles, que se firmó exactamente el día 28 de junio de 1919. El problema para Wilson fue que en su propio país su involucramiento se volvió impopular. Había perdido primero las legislativas de 1918 y luego el Senado rechazó el Tratado de Versalles, especialmente el punto más obsesivo de Wilson, que era la creación de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones se terminó creando, pero sin Estados Unidos, que con los republicanos ahora en el poder, volvió a la doctrina del aislacionismo, que Wilson presuntamente compartía, pero bueno, luego se vio que no la compartía mucho. Wilson además sufrió una serie de accidentes cerebrovasculares que lo deterioraron enormemente, deterioraron su salud, lo retiraron de la política y terminó falleciendo en 1924. En cuanto al Tratado de Versalles, que entró en vigor en enero de 1920, sus sanciones contra los vencidos fueron brutales. Es cierto que Alemania fue el más perjudicado, especialmente a nivel económico, pero bajo la lupa que estamos usando hoy, el daño no fue solo contra Alemania o sus aliados, sino que fue especialmente contra un sistema político, el de la monarquía, que funcionó en toda Europa por lo menos durante 1500 años. How sweet the moonlight. El mensaje fue contundente. La ideología de los nacionalismos, de la autodeterminación de los pueblos y del sistema republicano democrático era impracticable en un gobierno de propiedad privada familiar, es decir, en una monarquía hereditaria. Y esta visión quedó más que fundamentada en que no fueron solo los derrotados quienes tuvieron que evaporar sus monarquías. Hubo países neutrales o incluso vencedores, donde la monarquía pasó a ser un adorno o desapareció por completo. Rusia, de hecho, estuvo en la alianza vencedora, pero su monarquía desapareció, y desapareció con su propio monarca y con toda su familia. Todos fueron asesinados por los soviéticos. En Italia, que también fue parte de la victoria, la monarquía del rey Víctor Manuel III pasó ya en los años 20 a estar subordinada a los caprichos de un político militar llamado Benito Mussolini. Lo que vino después fue el fascismo. En España, que fue neutral en la guerra, ocurrió algo parecido. La monarquía del rey Alfonso XIII se dio ante un militar llamado Miguel Primo de Rivera. Lo que vino después en España, como ya se sabe, fue la guerra civil en los años 30. En Inglaterra, como ya hemos mencionado, la monarquía reinaba, pero no gobernaba. El poder estaba en el Parlamento, que durante los siguientes años el Partido Laborista de corte socialista iba a tener sus mejores tiempos.
Así que sí, los vencedores y hasta incluso los neutrales se desmonarquizaron. ¿Cómo no iba a desaparecer cada una de las coronas de los vencidos? En Medio Oriente, el Imperio Otomano se dividió en 10 entidades políticas, todas ellas controladas por estados satélites de Francia o de Inglaterra. Entre ellas, por cierto, estaban Palestina y Siria, dos territorios que luego, con la aparición de Israel, no tuvieron precisamente el mejor de los futuros, o tendríamos que decir mejor, no tienen hoy el mejor de los presentes. Por cierto, allí nació también la República de Turquía. En Alemania, por su parte, se impuso una república a rajatabla. Fue la República de Weimar. El Kaiser Guillermo II fue exiliado en Holanda y los Hohenzollern fueron desterrados para siempre, no solo del trono, sino de todas sus posesiones, hasta de sus propios castillos. Creo que está de más aclarar que la República Democrática de Weimar no solo fue un desastre económico y social, sino que como broche de oro llevó al poder al señor que desencadenó la matanza de seres humanos más grande de toda la historia de la humanidad. Para cerrar nos queda Austria-Hungría, y es que deberíamos preguntarnos por qué el encono con este reino relativamente tranquilo, reino católico bastante federado, que casi no se metió en conflictos durante sus más de 50 años de existencia. Bueno, esto solo se entiende bajo la tesis de Hoppe. Una casa dinástica tan añeja estaba fuera de tiempo para los estándares de aquella época. Tenía que ser eliminada. El último rey, Carlos de Austria, fue prácticamente empujado a la muerte, primero por la élite política de la nueva República de Hungría y luego por los británicos, que lo exiliaron en la isla portuguesa de Madeira, dejándolo morir de neumonía en abril de 1922. La herencia de Austria-Hungría fue un polvorín en los Balcanes, que no fue solucionado, por cierto, por el sistema republicano. Los últimos coletazos en realidad los tenemos a la vuelta de la esquina en el tiempo, con las guerras yugoslavas que duraron más de 10 años, entre el año 91 y 2001. Todo el este del imperio, durante casi todo el resto del siglo XX, y con un muro, por cierto, durante 30 años, cayó bajo la dominación soviética. Tal como pretendían los aliados, el objetivo se cumplió. El este de Europa se convirtió en un crisol de 28 repúblicas, de repúblicas socialistas soviéticas. Austria quedó reducida a la nada misma. Jamás volvió a pintar absolutamente nada a nivel geopolítico económico. Viena sufrió una despoblación brutal, y aquella que supo ser la capital imperial y un semillero de mentes brillantes quedó en el olvido de todos cuando se la obligó a ser una república. Otra derivación de aquel desmembramiento nos puede sonar muy actual, y es que el objetivo de los aliados también fue la aparición de una Ucrania parecida a lo que conocemos hoy, fue la Ucrania Occidental, que era una provincia con representación en el Parlamento Imperial de Viena, era parte del Imperio Austrohúngaro. Austria jamás intentó adueñarse nuevamente de Kiev, ¿eh? Pero lo que sí alimentó aquel nuevo mundo republicano democrático fue el apetito de Moscú, que todos saben cómo sucedió después, en la Guerra Fría, ¿no? Ese apetito tenía muchas ansias de controlar Ucrania, de controlarla como satélite, cosa que, bueno, hizo desde entonces, desde la Primera Guerra Mundial en adelante, primero a través de la URSS, de la Unión Soviética, luego por medio de partidos prorrusos y hoy directamente por medios bélicos. La caída de los Hohenzollern y de los Habsburgo, familias dinásticas medievales que supieron gobernar el antiguo Sacro Imperio Romano-Germánico, marcó el ocaso definitivo de la legitimidad monárquica. Otra consecuencia ya sistémica fue el auge de la centralización política y el crecimiento respectivo de la esfera del dominio público en la vida privada. Desde la caída de las monarquías, los estados no hicieron más que expandir sus gastos e impuestos, y a través de la banca centralizada pasaron a monopolizar el dinero por medio del papel moneda, por lo que de allí provinieron todas las hiperinflaciones de la magnitud que conocemos. Todas las hiperinflaciones fueron democráticas y republicanas. Una de ellas, de hecho, fue inmediata, la de la República de Weimar. Pero la consecuencia más fatal de la Primera Guerra Mundial y el ocaso de las monarquías fue el nacionalsocialismo, que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Y es que una guerra que se contaminó de tanta ideología no puede hacer otra cosa más que desatar una segunda. Bien, aquí finalizamos el capítulo de hoy
este tan especial sobre la Primera Guerra Mundial y que hace rato lo vengo trabajando con capítulos previos. Y finalizamos aquí también una nueva temporada de Politinomics, aunque este año fue solamente historia, por lo que en realidad estamos finalizando la temporada de Historiopolis. Seguramente volvamos con algo para 2023. Veremos si será sobre más historia o sobre actualidad, como hice el año pasado, pero probablemente sea algo sobre más historia, porque hay mucho que contar todavía, porque yo todavía por mi parte tengo mucho que aprender. De hecho, lo que voy aprendiendo y leyendo lo voy volcando al podcast, o quizás hagamos algo de historia y actualidad, quizás también se pueda. Por mi parte, entonces, me despido. Muchas gracias a todos los que han escuchado y disfrutado en algún momento de este podcast. Y muchas gracias a todos los que se han sumado, para mi grata sorpresa, a YouTube. Una plataforma en donde sinceramente no había pensado en incursionar, hasta que, bueno, vi que se empezaron a sumar suscriptores y empezaron a dejarme sus comentarios y sus opiniones. Por lo que invito a que lo sigan haciendo. Es esa recepción y esa interacción lo que me motiva a seguir. Y sé que en historia hay mucha tela para cortar en una era posmoderna donde se dirige despreciar bastante al pasado. Así que seguramente volveremos con más capítulos. Deseo entonces que terminen de la mejor manera este año y que nos volvamos a reencontrar muy pronto. Muchas gracias.